El cuerpo vital, parte 2, capítulo 4, tercera parte. Cuando la ruptura se produce entre los centros cerebrales y el cuerpo vital, o entre este y el cuerpo de deseos, tenemos los casos de idiotismo. Cuando la ruptura es entre el cuerpo de deseos y la mente, entonces predomina el violento e impulsivo cuerpo de deseos, y se presenta el caso de los maniáticos desvariados. Cuando la ruptura es entre el ego y la mente es la que gobierna los demás vehículos, y este es el caso de los maniáticos astutos, que pueden engañar a sus guardianes, haciéndoles creer que son completamente inofensivos, mientras que fragúan algún plan diabólico y malicioso. Entonces pueden demostrar súbitamente su insana mentalidad y causan alguna terrible catástrofe. Existe una causa de insanía que conviene explicar, porque muchas veces es posible evitarla. Cuando el ego regresa del mundo invisible hacia el nuevo renacimiento, se le muestran las diversas encarnaciones posibles. Entonces, contempla su próxima vida en sus grandes líneas y acontecimientos generales, como si fuera una cinta cinematográfica, pasando ante sus ojos. Generalmente entonces se le da a elegir entre distintas vidas. En ese tiempo ve las lecciones que tiene que aprender, el destino que ha creado por sí mismo en sus vidas pasadas y partes de ese destino, y qué partes de ese destino puede liquidar en cada una de las encarnaciones que se le ofrecen. Entonces, hace su elección y luego es guiado por los agentes de los ángeles registradores hacia el país y la familia en que tiene que vivir en su próxima existencia. Esta visión panorámica se le presenta en el tercer cielo, donde el ego se encuentra desnudo de sus vehículos y se siente espiritualmente, por encima de toda sórdida consideración material. Es muchísimo más sabio de lo que luego aparece ser en la tierra, donde se encuentra cegado por la carne en una medida casi inconcebible. Más tarde, cuando se ha producido la concepción y el ego penetra en la matriz de la madre, alrededor del 18º día después de dicha concepción, se pone en contacto con el molde etérico de su nuevo cuerpo físico, que ha sido formado por los ángeles registradores, para estructurar el cerebro que dará al ego las tendencias necesarias para la elaboración y liquidación de su destino. Allí, y entonces ve el ego nuevamente los cuadros panorámicos de su próxima vida, en la misma forma que la persona que se ahoga ve el panorama de su vida pasada en un relámpago. En ese tiempo, el ego está parcialmente cegado con respecto a su naturaleza espiritual, de manera que su próxima encarnación le puede parecer muy dura y a veces trata de retroceder y no entrar en la matriz, estableciendo las conexiones cerebrales adecuadas. Puede tratar de escapar enseguida, y entonces, en vez de quedar el cuerpo vital y el denso concéntricos, el cuerpo vital formado de éter puede quedar parcialmente fuera del cráneo físico. En ese caso, la conexión entre los centros sensoriales del cuerpo vital y del cuerpo denso queda desajustada, y el resultado es el idiotismo, la epilepsia, el baile de San Vito y otras afecciones nerviosas congénitas. La insanía es la ruptura en la cadena de vehículos entre el ego y el cuerpo físico. Esa desconexión puede ocurrir entre el ego y la mente, entre la mente y el cuerpo de deseos, o entre los cuerpos de deseos y vital, y también entre el último y el cuerpo denso. Si la ruptura se ha producido entre el cuerpo denso y el vital, o bien entre el cuerpo vital y el de deseos, el ego será perfectamente sano en el mundo del deseo, inmediatamente después de su muerte, porque ya habrá descartado los dos cuerpos afligidos. Cuando la ruptura ocurre entre el cuerpo de deseos y la mente, el cuerpo de deseos está aún desenfrenado después de la muerte,
y es causa para el ego de muchas calamidades durante su existencia en el mundo del deseo. El ego, por supuesto, nunca está insano. Lo que parece ser insanía proviene del hecho que el ego no tiene ningún dominio sobre sus vehículos. El peor caso de todos es, sin duda, cuando está afectada la mente y el ego está atado a la personalidad por muchísimo tiempo hasta que los vehículos se desintegren. Hemos visto que en el estado de vigilia los cuerpos denso y vital están rodeados e interpenetrados por una nube ovoide formada por el cuerpo de deseos y la mente. Todos estos vehículos son concéntricos y forman como los eslabones de una cadena. Es la interpolación de uno con el otro, de tal manera que los centros sensoriales se ajusten correctamente, lo que le permite al ego manipular este complejo organismo y efectuar de una manera ordenada los procesos vitales que llamamos la razón, la palabra y la acción. Si existe un desajuste en alguna parte, el ego está obstruido en su manifestación. El equilibrio perfecto es la salud, el opuesto es la enfermedad. La enfermedad tiene muchas formas. Una de estas es la insanía, que se divide a su vez en varias clases. Cuando la conexión entre los centros sensoriales del cuerpo vital y del denso es desviada, la cabeza etérica se adelanta a veces sobre la cabeza del cuerpo físico, en vez de quedar concéntrica con ella. Entonces, el cuerpo vital está mal ajustado con los dos vehículos superiores y el cuerpo denso, y tenemos el caso del idiota manso. Cuando los cuerpos denso y vital son correctamente ajustados, pero existe una ruptura entre el cuerpo vital y el de deseos, tenemos condiciones similares. Cuando hay una ruptura entre el cuerpo de deseos y la mente, tenemos el caso del maniático delirante, a quien es más difícil de dominar que a un animal salvaje, pues este último es gobernado por el espíritu de grupo, mientras que el maniático sigue ciegamente sus inclinaciones animales. En verdad son pocos los que defienden el abuso de afunción sexual. Sin embargo, muchas personas que siguen los preceptos espirituales para otras cosas tienen la convicción de la gratificación frecuente de los deseos sexuales es inofensiva. Algunos hasta creen que es tan necesario como cualquier otra función orgánica. Este razonamiento es falso por dos motivos. Primeramente, cada acto sexual requiere una cierta cantidad de energía que quema los tejidos, los cuales deben ser repuestos con alimentos adicionales, y los alimentos fortalecen y aumentan el éter químico. En segundo lugar, en vista de que las fuerzas de propagación obran a través del éter de la vida, este componente del cuerpo vital crece por la gratificación de los deseos. De este modo, nosotros fortalecemos los dos éteres inferiores del cuerpo vital cuando enviamos nuestra fuerza generadora hacia abajo para la gratificación de nuestro deseo de gozo, y el entretejimiento con los éteres superiores, que forman el cuerpo del alma, se hace más firme y apretado a medida que pasa el tiempo. En vista de que la evolución de nuestros poderes anímicos y la facultad de viajar en nuestros vehículos superiores depende de la desconexión entre los éteres inferiores y el cuerpo del alma, es evidente que, gratificando nuestra naturaleza inferior, nos alejamos del objetivo que perseguimos y retrasamos nuestro desarrollo. Tan pronto como se ha colocado el cuerpo vital, el ego envuelto en su cubierta acampanada flota constantemente cerca de su futura madre. Ella hace sola el trabajo sobre el nuevo cuerpo denso en los primeros 18 y 21 días después de la fertilización, y entonces el ego entra en el cuerpo de la madre y la campana cubre entonces al feto, cerrándose la abertura de la parte inferior. El ego se encuentra entonces una vez más encarcelado en su casa prisión, el cuerpo denso.
El momento de entrar en la matriz es uno de los de mayor importancia en la vida, porque cuando el ego se pone en contacto por primera vez con la mencionada matriz o cuerpo vital, ve nuevamente el panorama de su vida venidera que ha sido impreso en esa matriz por los ángeles registradores, con objeto de darle las tendencias requeridas para liquidar el destino maduro en la vida que va a empezar. Pero para ese entonces, el ego está ya tan cegado por el velo de la materia que no puede reconocer más el buen fin que se persigue, con tanta claridad como cuando hizo su elección en la región del pensamiento abstracto, y a veces, cuando se le revela en el momento de entrar en el seno de la madre, se queda tan aterrorizado que trata de escaparse. Sin embargo, ya no puede cortar la conexión, pero puede torcerla, así que el cuerpo vital, en vez de quedar concéntrico con el cuerpo denso, puede tener la cabeza vital sobre la del cuerpo denso. Entonces se produce un idiota congénito. Así como el vampiro chupa el éter del cuerpo vital de su víctima y se alimenta de él, así los pensamientos perpetuos de pesar y remordimientos respecto a ciertas cosas se convierten en un elemental que obra como un vampiro y succiona hasta la vida de la pobre víctima que lo formó, y por la atracción de los recíprocos, continúa alimentándolo, convirtiéndose definitivamente en costumbre dichos pensamientos mórbidos. Si nos entregamos al arrepentimiento y al remordimiento días enteros, como lo hacen algunos, hacemos más que en el purgatorio, pues si bien el tiempo allá se pasa en extirpar el mal, la conciencia se desprende de cada imagen, cuando ésta ha sido arrancada por la fuerza de repulsión. Aquí, en este mundo, en razón del entretejimiento firme del cuerpo de deseos con el vital, estamos en condiciones de vivificar una imagen en nuestra memoria, todas las veces que lo queramos. El cuerpo de deseos se va disolviendo en el purgatorio por la expurgación del panorama de la vida. Pero mientras que vivimos en el mundo físico, una pequeña cantidad se agrega para reemplazar lo que fue expulsado por el remordimiento. Por lo tanto, remordimientos y arrepentimiento, si se practican continuamente, tienen el mismo efecto sobre el cuerpo de deseos que los baños excesivos sobre el cuerpo vital. Estos dos vehículos se agotan por un aseo excesivo, y por lo tanto es tan peligroso para la salud moral y espiritual de entregarse sin discriminación al arrepentimiento y remordimiento, como es fatal para el bienestar físico de bañarse demasiado. Se debe obrar con discriminación en ambos casos. Así como la fuerza latente en la pólvora y otros explosivos similares puede emplearse para trabajar en pro de los más grandes objetivos de la humanidad, o para cometer los actos más salvajes y bárbaros, así también se puede abusar de las emociones de remordimiento de tal manera que se convierten en un peligro y obstáculo para el ego, en vez de ser una ayuda. Cuando nos entregamos al remordimiento por horas y por días, estamos malgastando una gran fuerza que podría emplearse en los más nobles fines de la vida, pues los arrepentimientos continuos afectan al cuerpo de deseos, de la misma manera que los baños excesivos afectan al cuerpo físico. El agua tiene una gran afinidad con el éter y lo absorbe vorazmente. Cuando tomamos un baño en circunstancias corrientes, eliminamos una gran cantidad de éter emponzoñado de nuestro cuerpo vital. Siempre que solo permanezcamos en el baño un tiempo razonable. Después del baño, el cuerpo vital queda un tanto debilitado o atenuado y sentimos cierta debilidad. Pero si nuestra salud es buena y no hemos permanecido en el baño demasiado tiempo, pronto recuperamos la deficiencia merced a la corriente de energía que fluye hacia el cuerpo a través del vaso. Y cuando el éter fresco haya reemplazado las sustancias ponzoñosas, atribuimos con razón la renovadora vitalidad al baño. Sin darnos cuenta,
exacta de los hechos arriba mencionados. Pero cuando una persona que no goza de perfecta salud comienza a bañarse diariamente o quizás 2 o 3 veces por día, el agua absorbe un exceso de éter, y como la cantidad de fluido que penetra por el vaso también disminuye a causa de la pérdida de todo del átomo simiente, situado en el plexo solar. Por la atenuada condición del cuerpo vital, resulta imposible para esa persona restablecerse después de las continuas extenuaciones. En consecuencia, la salud del cuerpo denso se resiente y ella pierde gradualmente sus fuerzas, convirtiéndose en un verdadero inválido. Fin del capítulo 4. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.